if you wanna know. Hola y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. Vamos a seguir con nuestros tutoriales de PHP y hoy lo vamos a hacer con un tema que es muy necesario para lo que es básicamente trabajar y operar correctamente. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en este caso estamos hablando de los conocidos como bucles, ¿vale? Es decir, el ejecutar algo un número determinado de veces, ¿vale? Vamos a explicar primero los tipos de bucles que hay. Vamos a empezar con el bucle for, ¿vale? Porque es el más sencillito. Y bueno, vamos a experimentar un poquito, vamos a hacer un par de ejercicios sencillos, ¿vale? Vamos a abrir nuestro editor de código como siempre. Tenemos un index.php, vamos a abrir el tag de PHP, sí, muy bien. Y vamos a crear un bucle, ¿vale? Un bucle en el que vamos a mostrar hola 4 veces, ¿vale? Para eso vamos a utilizar lo que se conoce como un bucle for, ¿vale? Que es tal que sí, for, y entre paréntesis tenemos que darle 3 parámetros. El primero es la variable de control, es decir, un bucle se ejecutaría infinitamente si no le decimos que pare en algún momento determinado, ¿vale? Eso es la variable de control, la que determina cuando el bucle acaba de ejecutarse, ¿vale? Bueno, es decir, mientras está ejecutándose y cuando acaba de ejecutarse. Entonces, $i puede ser cualquier cosa, puede ser cosa. Suele utilizar variables con una sola letra porque es más rápido. El bucle for se te queda más cortito. Entonces, i es igual a 0. Es decir, empezamos inicializando la variable de control a 0. Punto y coma, ¿vale? Los 3 parámetros se separan con punto y coma. De manera que si tenemos 3 parámetros, primer parámetro punto y coma, segundo parámetro punto y coma, el tercer parámetro no tiene el punto y coma, ¿vale? O sea, 2 puntos y comas, 3 parámetros. Vale, entonces la variable de control la establecemos a 0. Entonces, ahora viene la condición, es decir, mientras i sea menor que 5, las 5 veces que lo queremos ejecutar, y ahora veremos algunos detallitos, mientras la i sea menor que 5, punto y coma, i más más. ¿Qué significa esto? Vale, esto significa que vamos a crear una variable de control que es i igual a 0, ¿vale? Creamos i y le asignamos un valor de 0. Y mientras i sea más pequeña que 5, el bucle se ejecuta. Al finalizar cada ejecución, se hará un i más más, es decir, se incrementa en una unidad el valor de i, ¿vale? Vamos a probar con un echo hola, y vamos a poner una etiqueta de br dentro de lo que es el bucle for. El otro día os dije que no podemos poner etiquetas HTML dentro de PHP porque intentaría considerarlo como código PHP y fallaría en el proceso. Y esto es una verdad a medias, ¿vale? ¿Por qué a medias? Porque una cosa es poner un br aquí a pelo, que esto no es nada en PHP, y otra cosa es poner un BR dentro de una cadena de texto. Dentro de una cadena de texto podemos poner lo que queramos. No lo interpreta, simplemente va a expulsar ese texto, ¿vale? Vamos a ejecutar este código a ver qué pasa. Como podéis ver, aparece el hola 5 veces, ¿vale? Estamos aquí haciendo una condición estricta menor que 5, ¿vale? Vamos a explicar un poco este bucle. Empieza la iteración, ¿vale? Esto es muy importante hacerlo, sobre todo al principio, porque para mí es una cosa que ya me sale automática, pero cuando empezamos cuesta un poco más, ¿vale? ¿Qué es? Vale, i es 0. Imprimimos un hola. I es 1. 1 es menor que 5, sí. Imprimimos hola. Ahora i es 2, ¿vale? Y así vamos llegando hasta que i es 5. ¿5 es menor que 5? No, porque es un menor estricto, ¿vale? Si pusiésemos menor o igual que 5, saldría un hola más, ¿vale? Realmente tendríamos 6 horas. ¿Por qué? Porque hemos empezado a contar desde 0, ¿vale? Y es muy importante que empecemos a contar desde 0, porque otra cosa que veremos un poquito más adelante, que son los arrays o conjuntos de datos, es decir, es una colección de datos, almacenar datos como si fuese una librería en diferentes posiciones, empiezan a contar desde 0. Entonces, si nuestros bucles tienen que empezar a contar desde 0. Hay que asumir y entender que en la programación se empieza a contar desde 0, y 0 es una unidad, ¿vale? Es decir, 0, 1, sería 0, 1, 2, 3, 4, en lugar de 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Bien, vamos a
anidar. Bueno, vamos a ver el siguiente tipo de bucle, ¿vale? Que es el bucle while. Vamos a poner aquí un echo. No, vamos a poner aquí unos BRs para separar un bucle del otro. While. El bucle while es más sencillo, ¿vale? Vamos a tener una variable que va a ser croqueta, pero en PHP. Vale. Y croqueta va a valer 5. Y aquí vamos a poner un while. Este se ejecuta siempre hasta que la condición que le digamos deja de cumplirse, ¿vale? Es muy similar al for, pero no creamos la variable dentro del while. Vamos a ver qué significa esto. While croqueta sea mayor que 0, echo quedan punto, concatenamos croqueta, croquetas br. Vale, si ejecutamos esto, el servidor fallará, porque se va a ejecutar para siempre, porque vamos a repasarlo. A ver, croqueta es 5, ¿vale? Mientras croqueta sea mayor que 0, se ejecuta. Aquí estamos mostrando croqueta, pero no estamos dándole ni cambiando ningún valor a croqueta. Es decir, ¿cuándo va a dejar de ejecutarse esto? Nunca, ¿vale? Esto es lo que se conoce como un bucle infinito. Y los for son una clase de bucles más seguros de utilizar. Al principio cuestan un poco más de utilizarlos porque tienes que aprenderte la sintaxis. El while, como podéis ver, es muy sencillo. Es lo mismo que habría dentro de un if, ¿vale? Es una condición lógica. Ya está, una expresión lógica. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que los bucles while, si a ti se te olvida tratar la variable de control o la tratas mal, te puedes meter un bucle infinito. Y tú dirás, pero eso no pasa. ¿Eso qué me va a pasar a mí? Si es una variable, solo hay que estar atento de una variable. Cuando llevas programando un ratito, empiezas a olvidarte y, por supuesto, un programa no tiene 20 líneas de código. Acaban olvidándose de las variables de control. Entonces, aquí vamos a poner que quedan tantas croquetas y en cada iteración vamos a disminuir una unidad de croquetas. Croqueta. Si croqueta más más sería croqueta más 1, croqueta menos menos es croqueta menos 1, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. Y salen nuestras olas de antes y quedan 5 croquetas, 4, 3, 2, 1. Vale, bien. Pero no llega a poner 0. ¿Por qué? Pues por lo que hemos hablado antes de los mayores y menores que exclusivos, ¿vale? Es decir, llega un punto en el que croqueta es 0 y entonces croqueta... ¿0 es mayor que 0? No, pues entonces no entra. Si pusiésemos mayor o igual, sí que entraría, porque llegaríamos a una condición en la que sería ¿es croqueta que es 0? Es decir, ¿es 0 igual o mayor que 0? No es mayor, pero sí que es igual. Entonces entraría en este bucle y llegaríamos a 0. Muy bien. Estos son los dos tipos de bucles que más se utilizan. Por supuesto hay más, ¿vale? Está el do while y el for each. Pero el do while no lo vamos a ver y el for each lo veremos cuando hayamos aprendido a hacer y a usar colecciones de datos, arrays, ¿vale? Ahora vamos a hacer otro ejemplo que es una anidación de bucles. Puedes meter un bucle dentro de un bucle. Así que vamos a pintar un cuadrado con asteriscos. For, si hacemos otro for, a ver, tened cuidado, no utilices la variable i, porque la variable i ya se está usando, ¿vale? Entonces, variable, o sea, por ejemplo, $b es igual a 0, mientras que b sea menor que 5, b más más. Echo asterisco. ¿Vale? Vamos a imprimir un asterisco. ¿Esto qué va a hacer? Pues imprimir un asterisco, pero va a imprimir una ristra de asteriscos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, porque no le hemos dicho nada más. Vale, si yo pusiese aquí un BR con un echo... Uy, estoy torpe hoy. ¿Qué pasaría? Que imprimiría los asteriscos de vertical. Vale, pero ¿y si yo quiero hacer un cuadrado? Pues es tan sencillo como llevarme el BR al bucle de abajo, ¿vale? Y ahora vamos a explicar por qué. Me queda un cuadrado un poco feo, ¿vale? El doble es por el tema del tamaño de la... Vale, más o menos. Bien. ¿Por qué? Vamos a explicarlo paso a paso en modo multiventana. Vamos a ver. Vamos a empezar con el primer bucle, ¿vale?
y es 0, vale. Y entramos en el segundo bucle, en el de B. Entonces empezamos a imprimir asteriscos. 1, 2, 3, 4, hasta el décimo, vale. Como B es 10, se sale de este bucle. Esto es como si ya no existiese. Pasa a la siguiente línea. La siguiente línea imprimimos un BR, que aquí estamos haciendo romper la línea hasta la línea siguiente. Bien, hemos llegado al final y se vuelve a ejecutar. Y ahora es 1 y es menor que 5, sí. Vale. B vuelve a ser 0. ¿Por qué vuelve a ser 0 si antes era 1? Porque como vuelve a empezar la línea, es como si se volviese a crear el for que hay dentro, ¿vale? Si vemos el código fuente de la página, vemos que imprime los 10 asteriscos, luego salta al BR, luego imprime otros 10 asteriscos, luego vuelve a saltar al BR y así hasta que se sale la condición principal, ¿vale? Vamos a ver. Y ahora vamos a hacer una última aproximación. Vamos a combinar lo que aprendimos en el ejercicio anterior de los formularios con los bucles. Así que vamos a crear un formulario súper sencillo. For action cuadrado.php method get. Hoy vamos a utilizar get, ¿vale? Para que veamos cómo funciona el tema de get. Vamos a poner aquí un p, como el otro día. Número de filas, número de columnas. Aquí vamos a meter un input, type number, name, row, filas, rows, calls, input type, submit, value, crear cuadrado. Vale, no vamos a explicar mucho esto, simplemente vamos a hacer un formulario súper sencillo en el que vamos a meter cuántas filas y cuántas columnas queremos en nuestro cuadrado. Vamos a seguir. Vamos a crear un fichero PHP que se llame cuadrado.php. ¿Os acordáis que en el último ejercicio estuvimos recibiendo parámetros de un formulario? A ver si me deja... Vale. Y lo hicimos con la supervariable global $post en mayúsculas, ¿vale? Como ahora vamos a mandar los datos vía get, vamos a utilizar la supervariable get. Entonces sería calls es igual a $get, porque si lo mandásemos por del o por put, sería put o delete, ¿vale? Entonces, calls rows, ahí. Y ahora vamos a construir el bucle muy rápidamente y después lo vamos a explicar. Uy, let, perdón. Me traicionan los lenguajes de programación. A ver. Ay, lo he hecho al revés. Primero van la... Vale. Bien. Rows y calls. Como veis, el ejemplo, el funcionamiento es el mismo, ¿vale? Pero ahora vamos a explicar 4 cosas sencillas. Vamos a ponerle 15 por 15. Muy bien. Lo primero, en la URL, si lo pasamos por get, significa que los parámetros van a enviarse vía URL, ¿vale? Es decir, que se van a poner aquí. Como podéis ver, aquí tenemos rows 15, calls 15. Y la cosa de get es que yo lo puedo tocar, ¿vale? Yo puedo poner aquí 5, darle a enter y me va a hacer caso. Entonces, a ver, aquí nos hemos metido en un bucle infinito, ¿ves? Ay, señor. Vale, ahora sí. Es muy fácil que se os vaya una variable de sitio y acabéis en un bucle infinito. Vale, aquí básicamente lo que estamos es recogiendo los valores de calls y de rows, ¿vale? O sea, de columnas y de filas,
y estamos generando un bucle. Lo único es que aquí, en vez de tener un número fijo, lo estamos comparando con otra variable, ¿vale? B es igual a 0 y mientras B sea menor que el número de columnas, de filas, pues básicamente imprime. Entonces, vamos a volver atrás en el formulario. Vamos a poner que lo quiero de 7 por 7. Y me lo va a crear. Y si pongo de 100%, bueno, 100 va a ser mucho, vamos a poner 25 por 25, me lo va a crear igual, ¿vale? Sin ninguna clase de problema. Así que nada, con esto vamos a acabar nuestro vídeo sobre los bucles y nada, en el siguiente combinaremos esto con el bucle for each que nos lo hemos explicado y también agregaremos un poquito de conocimiento con el tema de las colecciones o los arrays, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.